Los cristianos pasaremos la gran tribulación, la gran pregunta que en los últimos tiempos muchos se están haciendo. Vamos de frente al punto y para esto vamos a buscar en 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versos del 13 al 18. Y dice: La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En el último verso dice, y leemos, alentaos los unos a los otros. Cuando veamos hermanos que estén desanimados, los que estamos fuertes en la fe y con la esperanza al tope puesta por nuestro Señor Jesucristo, debemos servir de apoyo y ayuda a los que en su momento se sientan débiles en la fe, no juzgando a nadie, porque quizá mañana seamos nosotros los que necesitaremos el aliento. No olvidemos que somos humanos. Aunque es difícil no entristecerse por nuestro ser querido, sea este un hermano en Cristo o un amigo, o tal vez un familiar que nos tomó la delantera y ya consiguió su corona y está en el cielo con Dios, el Señor nos dice que no estemos tristes como la gente del mundo que no tiene esperanza, que no se turbe nuestro corazón como la gente que niega y hasta insulta a Dios y dice o escribe cada aberración detrás de un teclado, porque así se sienten machitos. Porque nosotros que creemos en Jesús, que murió y resucitó de entre los muertos, Él mismo traerá de vuelta a los que durmieron en Él. Y los veremos nuevamente con nosotros, los que quedamos. Escuchemos el sonido de la trompeta de Dios llamando a su pueblo a congregarnos, todos juntos con Él, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros nos elevaremos, ahí nomás, detrásito de ellos, para juntarnos con nuestro Salvador. Así será el arrebatamiento. ¿Por qué digo arrebatamiento y no la venida de Cristo? Simple, no son el mismo evento. No son el mismo evento uno y otro. El arrebatamiento es un evento que sucederá antes de la segunda venida de Cristo, que es otro evento. Son dos eventos totalmente diferentes, y no uno solo como muchas personas piensan. En la Biblia vemos que el arrebatamiento o rapto de la iglesia sucederá como ladrón en la noche, y la segunda venida de Cristo sucederá con señales en los cielos y en la tierra. Vamos a ver un par de versículos que aclaran un poco más este tema. En 2 de Pedro 3, versículo 10 dice: Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Si gustan, pueden leer todo el capítulo entero. Mateo 24, versículos 30 y 31 dicen: Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, nos estamos dando cuenta que son dos eventos totalmente distintos. El mundo, como actualmente lo estamos viendo y viviendo, es una muestra del amor de Dios, del llamado de Dios al arrepentimiento para toda la humanidad. Pues por el hombre es por quien entró el pecado al mundo,
y a través de un hombre justo y sin mancha es la salvación y la vida eterna, Jesús. A los que no creen en Él, a pesar de todo lo que estamos viviendo y viendo en la actualidad, y a pesar de todo lo que el hombre ha vivido a lo largo de la historia, les esperará el lago eterno donde el gusano no muere. Sus caminos les parecen perfectos. Ellos piensan que no existe un Dios, y los que creen que existe se excusan con la frase Dios es bueno, y al ser bueno no creo que tenga preparado algo tan fuerte o feo como el infierno para nosotros. Nada más alejado de la realidad. Bueno, pues, los que no creen, si no se arrepienten, ya han sido juzgados y pueden insultar y maldecir todo lo que quieran. Eso no cambiará, así que sigan igual. Pero aún con todo esto, los llamo a arrepentirse ante Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Reconozcan que han pecado y necesitan de Cristo para ser salvos. Por otro lado, para los que buscan excusas, quisiera leer lo que dice la primera carta que escribió Pablo a los Corintios en el capítulo 6 y en los versículos 9 y 10, y dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí vemos que está bien clarito para que no hayan confusiones. Para aquellos que piensan que Dios no castigará a las personas de esa manera, porque lo consideran que sería un Dios injusto, porque es un Dios muy bondadoso. Bueno, acá vemos que Dios va a castigar a estas personas. ¿Sí? Estas personas consideran en su corazón que Dios sería un Dios injusto, pero no lo es. Me gustaría leer 1 Corintios capítulo 15 del 51 al 53 y dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Aquí vemos algo muy pero muy bonito, ¿sí? Algo que debería alegrarnos con sumo regocijo a todos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos. El versículo 51, ahí nos dice que no todos dormiremos. Esto nos da la esperanza de creer que hay una generación que no verá la muerte, y conforme a todo como está sucediendo, como hemos hecho en los estudios anteriores también, esta generación podría ser la nuestra. Claro, bonito para nosotros, excelente, de verdad, pero desastroso para los que no creen y para los que se queden, ¿cierto? Porque los que se quedarán verán perplejos cómo millones de personas desaparecemos en un abrir y cerrar de ojos ante ellos. Muchos choferes desaparecerán, muchos pilotos de aviones también desaparecerán, los niños desaparecerán, y así cada quien, en su escuela o trabajo, en su casa o en el campo, donde estén, desaparecerán o desapareceremos, ¿no? Tras este acontecimiento, el corazón de muchos se turbará, más de los que habiendo estado en los caminos del Señor, en algún momento de su vida se alejaron y llorarán amargamente. Pero todo el mundo estará turbado. De repente aparece una figura trayendo una supuesta paz, y digo supuesta paz. ¿Quién más sino que el anticristo? ¿Qué locura se inventará para justificar la desaparición de muchos en el planeta? Yo creo que va a decir que los ovnis nos han llevado a todos, ¿no? Que nos han secuestrado los ovnis. Pero dice que los va a calmar por algún momento. Pero digo calmar, vuelvo a repetir, entre comillas, porque sabemos que su reinado será un reinado de terror. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, gozándola de lo grande y caminando con Dios y disfrutando de la creación de Dios, ellos no sabían que estaban desnudos,
probablemente porque la gloria de Dios los vestía. Apocalipsis 19:8 dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Muy bien. Al momento de pecar, la gloria de Dios se fue de ellos, de Adán y Eva. No eran dignos de llevar algo tan limpio, puro y resplandeciente sobre sí. Y es por eso que notaron su desnudez. Ahí notaron que estaban desnudos. El pecado les reveló la naturaleza pecaminosa de sus acciones y por eso sintieron vergüenza. Nuestro cuerpo, al momento que seamos arrebatados, será transformado. Tendremos un cuerpo semejante al que Cristo tuvo cuando resucitó a los 3 días de entre los muertos. ¿No me creen? Veamos qué dice la Biblia, porque todo lo que hablo lo hablo con sustento bíblico. Nada sale de mí, la gloria para Dios. Y en 1 Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bueno, todos nosotros sabemos cómo era el cuerpo de Cristo cuando resucitó. Tenía un cuerpo glorificado. En los evangelios lo pueden buscar y encontrarán muchas maravillas. Hemos hecho entonces un pequeño recorrido de los acontecimientos que tienen que pasar en un futuro pero muy cercano. Y podemos ver que en ningún momento los cristianos fieles nos quedaremos a la gran tribulación. Y por si les quedan dudas, aquí les lanzo una más, ¿sí? Apocalipsis 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La hermosa promesa que nos da a los que lo ponemos en primer lugar, a los que tenemos poca fuerza, no porque seamos débiles, sino más bien porque somos pocos los que predicamos la sana doctrina, y ante tantas denominaciones y falsos profetas, somos débiles en esta tierra ante ellos porque somos menos en cantidad, pero somos fuertes ante Dios porque no nos dejamos arrastrar por ellos, y Dios nos ayuda y Dios nos guía. A los que no negamos su nombre, sino que con orgullo en nuestro corazón nos identificamos como cristianos. Hermosa promesa que nos da, que nos guardará de su ira. Los cristianos no estaremos entonces para la gran tribulación. No pretendamos, hermanos, hacernos más sabios ante los hombres. No discutamos si nos iremos, si nos quedaremos o lo que sea que pase. Dios es fiel y justo y sabemos que seremos librados, guardados, protegidos, quitados, lo que sea que Dios decida, porque Él elige lo mejor para nosotros y nada nos pasará. Y con esto termino. Romanos 14, capítulo 14, versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Clarito, ¿no? Está muy clarito lo que dice. Basta de estar discutiendo los hermanos. Más bien preparémonos para recibir a Cristo en las nubes. Cuando el shofar suene con un sonido de llamado de Dios a su pueblo, el shofar, para ponerles claro, es una trompeta fabricada del cuerno de un carnero o de una cabra. Dependiendo del sonido que daba cuando lo soplaban, tenía diferentes significados, como el llamado a la guerra, el llamado a una fiesta, o en nuestro caso, el llamado de reunión a los hijos de Dios para encontrarnos en las nubes gracias al sacrificio perfecto de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dios los bendiga.